Dios es bueno, Dios es bueno. Amén. Hoy quiero compartir, hablar de lo que yo creo que es el tema más fundamental en la vida del cristiano, que es la fe. Amén. Muchos de nosotros los ministros enseñamos el qué, pero no le enseñamos al pueblo el cómo. Le decimos, tienes que tener fe, tienes que ejercer tu fe, pero no le enseñamos al pueblo cómo ejercer la fe y qué es realmente la fe. La fe es lo que el camino que nos hace comunicarnos con Dios. Si nosotros leemos la Escritura de principio a fin y no proyectamos fe en lo que estamos leyendo, esto que estamos leyendo es un libro de historia. Porque el ingrediente principal cuando leemos las Escrituras es la fe. La fe en el Antiguo Pacto se usaba como una palabra en hebreo que quiere decir emuná. La fe que se proyectaba en el Antiguo Pacto era en lo que había de venir, que era Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En este nuevo pacto de la gracia, nosotros la fe la reflejamos en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Primer punto que quiero establecer. Nosotros no nacemos con fe. Cada uno de nosotros cuando nacemos, no nacemos con fe. Nacemos con la capacidad de poder recibir la fe. Quiere decir que nosotros, por haber estado apartados de Dios, por el hombre Adán haber caído, nosotros nacemos sin la habilidad que tenía Adán, que era la habilidad de comunicarse con Dios. ¿Por qué? Porque la fe es lo que nos establece comunicación con Dios. Segundo, la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Quiere decir que la única forma de nosotros recibir fe es a través de la predicación de la palabra. Hemos visto muchos testimonios diciendo, yo iba por un camino y Dios se me apareció. La fe no funciona así. Te puede haber el Espíritu Santo recordarte en ese camino que ibas caminando, palabras que escuchaste anteriormente y fe llegó a tu vida. Pero la fe es por el oír. Nosotros tenemos dos oídos. Tenemos el oído Ous, que es la trompa de Eustaquio, y tenemos el oído Acoe. Cuando la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Quiere decir que la fe no se recibe con la trompa de Eustaquio. La fe se recibe con el oído espiritual. Lo único que abre nuestro oído espiritual es la fe a través de la palabra. Primer punto, la fe es por el oír y el oír de la palabra. Quiere decir que el ingrediente que nos lleva a Dios es la fe. La fe no es simplemente un tema dentro de la Biblia. La fe es la atmósfera espiritual en la que toda la Biblia respira. Sin fe la Escritura se vuelve letra. Con fe se convierte en vida eterna. Aleluya. Déjame explicártelo en varios niveles teológicos y un poco exegéticos para que entiendas por qué la fe está en todo y para todo. Primero, la fe es el principio de toda relación entre Dios y el hombre. En el Edén, el hombre se comunicaba, dice que Dios venía todas las tardes y se comunicaba con el hombre. Y el ingrediente que estaba era la fe. En el momento que Adán comió y dejó de ser inocente y pasó a la dispensación de la inocencia, eso fue lo primero que hubo. La comunicación se perdió. En el principio era la fe a través de comunicarse con Dios. Una vez que el hombre cae, el propósito de Dios, venir Jesús, es volver a devolvernos ese
ingrediente que es la fe. Por eso recibimos la fe a la vez que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. En otras palabras, el pecado original no fue solo desobediencia moral, sino fue incredulidad espiritual. Cuando Adán pecó, fue incredulidad espiritual. Por eso la restauración del hombre comienza con fe. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Ahí comienza nuestra restauración. Tú y yo estábamos muertos y cuando escuchamos la palabra, que es lo único que abre nuestro oído espiritual, la palabra. Cuando escuchamos la palabra, fe llegó a nuestras vidas. La fe no viene de nosotros, es un regalo que Dios da a través de oír la palabra. La fe fue lo primero que el hombre perdió en el Edén y es lo primero que Dios busca restaurar en Cristo. La fe recorre toda la historia bíblica como un hilo que es conductor. Si leemos toda la Biblia notaremos que la fe une los dos testamentos, el viejo pacto y el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento Abel ofreció sacrificio, ¿por qué? Por fe, así dice Hebreos 11:4. Quiere decir que Abel fue y llevó a Dios de su sacrificio por medio de la fe. Noé construyó el arca por fe. Abraham salió de su tierra y de su parentela por fe. Moisés dejó Egipto por fe. Josué y el pueblo derribaron los muros por fe. Todos ellos no agradaron a Dios por las obras, sino por la fe. En el Nuevo Testamento Jesús mismo establece la fe como un principio de poder entrar al reino. Dice, conforme a tu fe te será hecho. El apóstol Pablo explica que todo el plan de salvación gira alrededor de la fe. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir? Que la fe es el ayo que nos lleva a Cristo. Es el camino para llegar a Cristo. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si nosotros venimos a la iglesia y no hemos nacido de nuevo, de simiente incorruptible por la palabra, no podemos proyectarnos a través de la fe. El evangelio es nacer de nuevo. Es morir el viejo hombre y nacer de nuevo del agua y del espíritu. Si tú vienes a la iglesia y no has muerto a tu vida pasada y no has nacido de nuevo por simiente incorruptible por la palabra de Dios, que es lo único que nos hace nacer de nuevo, vas a ser una persona que vas a mejorar viniendo a la iglesia, pero vas a ir al infierno mejorado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y lo que nos hace nacer de nuevo es el oír de la palabra y por medio de la fe. Santo, dice que la fe es el lenguaje del reino. Todo lo que se habla en el reino es por fe. En el mundo natural, el lenguaje, ¿cuál es? La lógica. Nosotros pensamos todo por lógica y tratamos de tener una lógica de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Cuando nosotros vivimos por medio de la fe, ya la lógica no funciona. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es a través de lo que nosotros vemos, es a través de lo que nosotros oímos, que Él logró para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Por eso 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Por qué? Porque en el mundo natural es la vista y la lógica. Todo el reino funciona por fe. La fe no es una emoción ni una ilusión optimista. La fe es una convicción producida por el Espíritu Santo que nos permite ver la realidad desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva nuestra.
Muchos hablan de la fe como si fuera negar las circunstancias. Quiero poner un segundo punto que es muy importante y quiero que lo aprendamos así para poder proyectar la fe. Primero, la fe no ignora las circunstancias. La fe transforma las circunstancias. Nosotros no tenemos que repetir como papagayo, como una emoción. Si tenemos un dolor, nosotros no decimos, no, nosotros no tenemos ese dolor. Nosotros llamamos, dice que la fe llama las cosas que no son como si fueran. Dice que un abismo llama al otro a la voz de tu cascada. ¿Qué es la profesión de nosotros en el sacerdocio aquí en el Nuevo Pacto? Es confesar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y atraerlo al mundo natural. ¿Cómo lo hacemos? Si tenemos vamos al médico y el médico nos da un veredicto de que tenemos un cáncer, nosotros no ignoramos las circunstancias, no llegamos a la casa y cuando nos preguntan ¿cómo tú te sientes? No, yo no siento nada, yo estoy en Cristo completo y no me falta nada. Eso no es fe, eso es presunción. ¿Qué decimos? Bueno, el doctor dijo que yo tengo algo que puede ser un cáncer, pero la Biblia dice, ahí entra lo que es la fe. Vamos a confesar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y vamos a atraer un abismo. Nosotros llamamos a través de lo que aprendimos a oír. Dice que lo que nosotros oímos empezamos a hablar. Dice, creí, por lo cual hablé. Creímos, por lo cual hablamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llamar y decir, gracias Señor por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, y tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos sanados. Entonces no ignoramos las circunstancias, sino la fe las transforma. ¿Qué transforma? Lo que está en el mundo natural es atraído, lo que ya Jesús hizo en el mundo espiritual por ti, lo atraemos a través de nuestra confesión de la palabra. ¿Cuántas veces? Hasta que se logre. ¿Por qué? Porque la fe tiene el ingrediente de la paciencia. Nosotros no podemos ejercer fe si estamos perturbados. La palabra paciencia se compone de dos elementos: conocimiento de paz. Por eso dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento? La lógica natural de nuestro pensamiento. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que tenemos que tener es conocimiento de paz. Es paz, conciencia. ¿Qué es el conocimiento que tenemos? El conocimiento de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y lo que ya nos pertenece. Perturbados no podemos ejercer nuestra fe. Cuando estamos perturbados, lo que tenemos que venir y atribulados es delante de Dios. Señor, tu misericordia, clamarle a Dios para que Dios nos dé contentamiento, aunque la situación sea adversa. La Biblia no nos enseña a negar los hechos, sino a verlo desde otra dimensión. ¿De qué dimensión? Desde la dimensión de la Biblia. La Biblia es nuestro consejero, por eso la debemos tener todos los días con tener la mano, y cada consejo que necesitamos, en vez de llamar a un psicólogo o llamar a alguien que nos aconseje, el mejor consejo que podemos tener es el de la Biblia. ¿Por qué? Porque es lo que va a transformar lo que nos está sucediendo a nosotros. Dice Romanos 4:19, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso le sucedió a Abraham. Abraham consideró los hechos, pero ¿qué le estamos diciendo? Que la fe no ignora las circunstancias. Tenemos que considerar los hechos. ¿Qué hecho? Podemos decir, ahora estoy sin trabajo.
Ahora tengo problemas migratorios con los papeles, pero yo no ignoro las circunstancias, pero yo voy a llamar las cosas que no son como si fueran. Eso es lo que hace la fe. La fe no ignora, sino la fe transforma tu situación con lo que ya Él hizo por ti. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a transformar nuestras circunstancias? Por el oír de la palabra. Si estamos atribulados y estamos perturbados, tenemos que ir a la palabra, escuchar. Por eso es necesario reunirnos. ¿Por qué? Porque en la reunión venimos a este lugar y está la presencia de Dios. Dios nos va a hablar. Para Dios hablarte a ti, me tiene que hablar a mí. Yo también soy un ser humano como tú. Tengo situaciones, se me presentan problemas. Por eso yo necesito la palabra. ¿Cuál es la naturaleza de la fe? Primero, certeza y convicción. Tú tienes que tener certeza. Tienes que haber tenido una experiencia con Cristo. ¿Cuál es esa experiencia? La certeza de que hemos nacido de nuevo, que en tu vida ha habido un cambio. Eso dice que la fe es la certeza. Tiene que haber una certeza de que Jesús murió realmente en la cruz y resucitó y que dio vida para tú poder ejercer la fe. La palabra certeza del griego viene del hipotasis, que quiere decir que significa fundamento, sustento de lo que sostiene algo. La fe no es una emoción que varía con el tiempo, es una estructura interna sostenida por la fidelidad de Dios. Eso es cuando dice que la fe es certeza. Nosotros tenemos certeza que estamos parados sobre la roca que es Cristo. Amén. Y Él es nuestro fundamento. Amén. De todo lo que nos sucede. Señor, Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por eso nuestro primero amanecer en el día es gracias, Señor, porque este es el día que tú hiciste para nosotros y en él nos alegraremos y nos gozaremos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que tú tienes certeza de todo lo que te rodea fue creado por Dios y para Él. Amén. Amén. La fe tiene fundamento porque se apoya en un Dios que no cambia. Acuérdense, nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Cuando la fe se basa en promesas humanas, se derrumba. Pero cuando se basa en lo eterno, permanece. Ahora, la segunda palabra, convicción, es de la palabra griego elekos, que significa una prueba interna. Es una evidencia invisible que el Espíritu deposita en el creyente, y la fe no necesita ver para creer. Cree y luego ve. Nosotros fuimos enseñados que nosotros creíamos a través de lo que veíamos. ¿Saben el incidente que le pasó a Tomás? Que dice que Tomás era incrédulo. ¿Por qué Tomás era incrédulo? Cuando Jesús entra y están reunidos los discípulos, le dice, paz a vosotros. Y dice que le sopló el Espíritu Santo. Pero Juan Dídimo, que es Tomás, dice que no estaba dentro de ellos cuando se le sopló el Espíritu Santo. Entonces, Tomás no era incrédulo, no porque él no creía, sino porque no se le había soplado el Espíritu Santo. La palabra que usa ahí en el griego es la palabra Sofía. No tenía la sabiduría de Dios para entender las cosas de Dios. Quiere decir que si a nosotros no se nos sopla, el Espíritu Santo no está en nosotros, que es el medio en el cual nosotros proyectamos nuestra fe, nada va a suceder. Dice que el centurión usó una fe que entendió que tenía autoridad. Dice Mateo 8:5, relata la historia del centurión romano que reconoció la autoridad de la palabra de Cristo. Cuando nosotros hablamos
un abismo llama al otro, estamos hablando con autoridad. La fe que no ignora las circunstancias, que la transforma, tiene poder. Por la fe, Dios hizo el universo. Dios llegó y se paró y dijo, voy a hacer el universo. Y Él creyó, y después eso que Él creyó, se produjo. El mismo principio que funcionó en Dios es el mismo principio en el cual funciona en cada uno de nosotros. Santo, la fe es como una semilla de mostaza. Quiero llegar. ¿Dónde está un poquito de agua? Permiso. Santo es el Señor. ¿Quién vive? Cristo. Gócese, gócese, que estamos hoy hablando de la fe. La fe como semilla de mostaza, dice Mateo 17:20. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Jesús usa la semilla de mostaza para ilustrar una fe, y no que es por su tamaño. Siempre hemos aprendido que nuestra fe, por muy pequeña que sea, es una fe que produce. No, la fe que produce es una fe grande. Por eso cuando el centurión le dijo, Señor, no tienes que ir a donde está mi criado. Si tú envías la palabra, yo sé que mi criado va a sanar. Y Jesús que le dijo, grande es tu fe. Cuando la Biblia habla de la fe como semilla de mostaza, no se está refiriendo al tamaño de la semilla. Si usted sabe y ha estudiado un poquito acerca de lo que es la biología de la semilla más fuerte que no se puede romper ni echar a perder es la semilla de mostaza. ¿Qué es lo que Dios ve en la semilla que compara nuestra fe? Que nuestra fe es inquebrantable. Es una semilla chiquitica, pero crece un árbol que es frondoso. Quiere decir que nuestra proyección de lo que nosotros vamos a hacer, siempre con una fe grande. La fe de Dios nunca es pequeña, siempre es grande. Hay características de la semilla, es pequeña, pero es viva, tiene vida dentro de la semilla. La fe genuina puede ser pequeña, pero si está viva, crece. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a crecer en fe. No podemos alcanzar de 0 a 100 en un momento. Estos son procesos. Y ahora vamos a entrar a la parte más dolorosa de este proceso. La fe crece a través de lo que Dios nos va probando. A través del fuego es donde crece la fe. La fe se va logrando a medida que vamos siendo purificados. Dice que germina en cualquier terreno. Quiere decir que no importa donde tú estés, el lugar no es el problema. No, me voy de Miami porque en Miami la cosa está muy mala. En Miami no hay trabajo. En Miami no hay renta. En Miami no encuentro un esposo. En Miami no encuentro una esposa. Me voy a ir para Nueva York porque en Nueva York sí hay oportunidades para mí. La fe no depende del lugar donde tú estés. La fe está contigo a donde quiera que tú vayas, en cualquier terreno. El que va a cambiar el terreno eres tú, a través de la proyección de la fe que tú tengas. Dice que la fe germina en cualquier terreno y la fe prospera en medio de la adversidad. Siempre alrededor nuestro hay adversidades. Y si tú te preocupas hoy por un problema que tú tengas, piensa en anteriormente que Dios te ha sacado de problemas más grandes. Dios te ha sacado, ahora estás perturbado porque no me ha llegado la residencia. Y Dios te ha sacado de problemas. Has estado a punto de morir. Has estado a punto de todas tus finanzas haberlas perdido. Vinimos a este país de cero. Aquí nadie, ustedes conocen a alguien que vino con dinero. Todos los que vinimos aquí, que estamos aquí por lo menos hoy, vinimos arrancados. Yo creo que yo venía con $80 en el bolsillo. Y hasta aquí
Dios nos ha traído. Amén. Estamos en el lugar donde evitamos proyectar la fe porque es un lugar de abundancia. Y a veces eso de no ejercer nuestra fe en todo lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir nos limita y nos bloquea que Dios quiera bendecirnos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú obtengas las cosas a través de tu esfuerzo, de las muchas horas que tú te pones de trabajar, de lo inteligente que tú eres. Dios te quiere proveer a través de un abismo. Llama al otro abismo a la voz de tus cascadas. Dice que la fe prospera en medio de la adversidad. Crece para ser un árbol. Nosotros no crecemos para ser, ay, pobrecito. Nosotros crecemos paulativamente. No vamos a crecer de 0 a 100 en 2 días ni en un año. Hay procesos. Hay procesos donde tú has llegado hoy. Has pasado por un proceso y cada proceso tiene un tiempo. Te lo voy a explicar para que puedas entender. Cuando vamos subiendo una escalera, subimos 2 escalones. Después de 2 escalones, ¿qué es lo que viene? Un espacio. Que ese espacio es para descansar. Ese espacio nos enseña que después que logramos ciertas cosas, hay momentos de hacer una pausa. ¿Pausa para qué? Para agradecer lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Antes de seguir subiendo para arriba, hay momentos de reflexión. Poder entender que aquello que hemos alcanzado no fue por nuestros esfuerzos, que fue porque Dios nos llevó a esos escalones. Entonces viene un momento de agradecer. Gracias, Señor, por la casa que tú me diste. Gracias, Señor, no importa si mi carrito está viejo. Yo quiero darte gracias porque tú me diste una casa, tú me diste un esposo. Gracias por los hijos que tú me has prometido dar, Señor. Gracias por esas bendiciones que has tenido. Es un momento de agradecimiento. Si no somos capaces de agradecer lo que vamos creciendo y lo que Dios ha hecho en nosotros, dice la Biblia, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tenemos que aprender a ejercer la fe primero en lo poco para poder ejercerla en lo grande. Ahora, ¿cómo se desarrolla la fe? Primero, la fe se desarrolla por la palabra. Romanos 10:17, cada palabra de Dios contiene el ADN de la fe. Esto es el ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN es lo que nos lleva, lo que nos guía, lo que corre por nuestra sangre de Dios, que es la fe, es la palabra. Entonces tenemos que estudiar la palabra. Si nosotros no estudiamos la palabra, no podemos ejercer la fe porque no conocemos lo que ya Él hizo por ti y lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, segundo, la fe es por la prueba. Primera de Pedro 1:7 dice que las pruebas purifican la fe. Tercero, por la obediencia. No podemos esperar resultados si no somos obedientes. Y la obediencia trae fidelidad. Dios no nos llamó a tener éxito. Dios nos llamó a serle fiel. Aleluya. No te preocupes tanto por ser una persona exitosa. Eso es lo que el mundo se mueve, es un éxito, poder lograr, poder conquistar y tener éxito. En Cristo, para tú ejercer la fe, no te llamó a tener éxito, te llamó a tener fidelidad. Amén. Si fuiste fiel en lo poco, lo mucho Dios te lo va a dar. Si no eres fiel en lo poco, ¿cómo Dios te va a llevar al segundo paso? Por eso a veces estamos en un escalón que no sucede nada.
no pasa nada. Y nosotros, ¿por qué no estamos subiendo? Porque no es tiempo de subir, es tiempo de serle fiel. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Hay resultados de una fe que madura. Nosotros nos vamos a ver cuando la fe madura. ¿Cómo? A través de la prueba. Cada circunstancia adversa a nuestra vida, cada situación que se nos ha presentado y que hemos podido salir de ella, eso nos va a llevar un poquito más allá de donde hemos logrado. Mira, te voy a poner un ejemplo. Lo que es la porcelana. Mira esto. El color dorado que se da en la porcelana no es un color que es pintado dorado. El color de la porcelana para obtener es negro. ¿Cómo se logra el dorado? Por el fuego. Según la cantidad de fuego que tú le das a la porcelana empieza a tomar brillo y a coger color. Eso es lo mismo que Dios hace en nuestra vida a través del fuego, de la prueba, de su presencia. Ay, es que Dios sabe todas las cosas, ¿para qué me prueba? Dios no te está probando para saber lo que va a pasar contigo. Dios te está enseñando a ser fiel en lo poco. Y no hay, si le vamos a pedir a Dios tener éxito, le estamos pidiendo, Señor, pruébanos. Porque el éxito de Dios se da en el fuego. Primero, la fe transforma nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si tu entendimiento no ha sido transformado por la palabra, tú vas a caminar por la lógica. Usted viene a la iglesia para aprender, para que su pensamiento que tenía anteriormente, en usted había un espíritu de roba, mata y destruye. Todo lo que usted y yo hacíamos antes de venir a Cristo era robar, matar y destruir. Creíamos que eran buenas personas, pero no era verdad. Éramos robar, matar y destruir. Ese pensamiento, para poder ejercer la fe, tiene que ser transformado por la palabra. ¿Para qué? Para amar, bendecir y construir. Por eso es necesario transformar nuestra mente por la palabra. La fe no es solo creer que Dios puede descansar en que Dios ya ha hecho. La fe es el reposo de Dios. Cuando usted proyecta la fe, usted ya no se preocupa. La preocupación es contrario a la fe. Usted llama a las cosas que no son y usted ya descansa. ¿En qué? En Dios. Que Él va a resolver lo que nos está sucediendo. El mundo no tiene reposo. El mundo nada más que ahora bajaron los intereses, hay una guerra, viene una bomba atómica, ahora no el dinero nos va, nosotros no caminamos. ¿Por qué? Porque nosotros reposamos en lo que ya Dios hizo. Acuérdense que nosotros no vinimos para reinar en la eternidad aquí en la tierra. La función del evangelio es prepararnos para la vida eterna. No tenemos que preocuparnos tanto por las escaseces ni por lo que nos falta. Tenemos que preocuparnos porque nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Para cuando suene la trompeta y diga: pueblo mío, sube acá, nosotros subamos con Él. No nos preocupemos de lo que nos falta. Por eso la fe es el reposo que Dios va a cumplir lo que ha prometido y que va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuáles son sus riquezas en gloria? Grandes. Pero la Biblia dice también: estad con sustento y abrigo, estad felices. Quiere decir que si tenemos una ropita que nos tapa un poquito del frío y tenemos una comidita que nos acostemos a dormir, quizás
no fue un vistecito, pero fue un huevito. Y tenemos un techo donde reunirnos. Estás contento. Si tú no eres contento en lo poco, no puedes ser pasado al próximo nivel. No estás preparado para recibir la bendición de Dios, porque lo primero que sucede en el hombre es que el hombre se engrandece. Ya se olvida que antes no teníamos que vestirnos, ahora tenemos 25 pares de zapatos. Y entonces ya no es suficiente. Ya salió un par de zapatos nuevos de rosado. No, yo quiero comprarme ese. Y nos perturbamos porque no tenemos el dinero para comprar. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estar felices. Entonces, sobre todo, es el reposo de Dios. Hebreos 4, 1 al 11 nos enseña que el reposo no es inactividad, sino es plenitud. Amén. La Biblia dice que la bendición de Dios engrandece al hombre. Cuando tú veas la bendición de Dios, tú te sientes engrandecido. Yo no necesito $100,000 en el banco. Yo con 1,000 estoy contento. Porque son 1,000 que Dios me suplió para tener sustento y abrigo. Y eso es bendición de Dios. Amén. Dice que la fe nos introduce en ese reposo. El alma que cree, reposo. No me digas que tú estás bien si te veo perturbado. ¿Qué te pasa ahí, hermano? Ahora estamos en el día 15 y de ahorita viene el día 1 y yo no tengo dinero para pagar la renta. Te pregunto, ¿y los otros meses Dios no ha suplido para que tú pagues la renta? Dios ha suplido. ¿Por qué te desesperas si estás en el día 15? Reposa, confía en Dios, que lo que Él ha prometido cumplirá en su tiempo. Aleluya. No en el tiempo nuestro, en su tiempo cumplirá lo que Él ha prometido. ¿Cuál es tu función? Reposar. Gracias, Señor, porque hoy es día 15, pero yo no estoy intranquilo. Yo sé que tú vas a suplir como has suplido todos estos años. Porque se nos ha olvidado lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Amén. La incredulidad agota la fe. Pero la fe sí necesita ser renovado. Ahora, ¿cómo vivir el reposo de Dios en nuestra vida diaria? Primero, reconocer que el reposo es una posición espiritual. Cuando usted ve a una persona tranquila en medio de las circunstancias adversas, eso es un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque la diferencia es conocimiento de paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda su corazón y su pensamiento en Cristo. Eso es un hombre espiritual. Si usted ve una persona perturbada, una persona que está todo en un temor, la Biblia dice, no tendré temor de malas noticias, porque mi corazón confía en Jehová. Aprende a confiar sin ansiedad. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Ay, qué lindo! Dice, segundo, practica la adoración. La alabanza te centra en la suficiencia de Cristo. Cuando estemos con situaciones adversas, Adora, aleluya. adora a Dios. Ese es el instrumento que nosotros ejercemos y ahí se rompe. Dice que la unción rompe todo yugo cuando nosotros decimos, Señor, solo en ti confío. No importa las circunstancias adversas, no importa lo que se levante contra mí. Tu palabra dice que aunque el enemigo se levante como un río, tú levantarás bandera. Amén, amén. Tercero, camina en obediencia diaria. Cada paso de fe es un descanso del alma. ¿Y cómo descansamos? Obedeciendo a lo que la Biblia enseña. Deja de luchar por el control. La fe que es madura
reposa porque confía en lo que Él ha prometido. Ahora, la fe estamos aprendiendo algo diferente sobre la fe, ¿verdad? Entonces, el ministro tiene que tener la habilidad de enseñarnos, no solo decirnos, tienes que tener fe, hermano, tienes que tener fe, no, el ministro tiene la obligación de enseñarnos cómo poder ejercer esa fe. La fe nos introduce en el reposo y el reposo alimenta la fe. Ambas cosas son inseparables. ¿Qué es reposar? La Biblia dice que cuando Dios hizo la creación, dice que reposó de toda la obra que había hecho. La fe sin reposo no camina, no avanza. El ingrediente de la fe es el reposo y la paciencia. ¿Para qué tener paciencia? Para que en el tiempo de Dios las cosas acontezcan. Dios se mueve en diferentes tiempos. Nosotros nos movemos en el crono, que es el tiempo en el cual medimos los años, los meses y las horas. Hay un tiempo para Dios que es el Cairo, que es el tiempo establecido de Dios para que las cosas acontezcan. Ahora, hay un tercer tiempo que se llama el preloma, que quiere decir el cumplimiento de las cosas de Dios. Hubo un momento cuando el ángel se le acercó a María y le dijo, ahora concebirás. Hay un tiempo que es de Dios, pero en el momento que se cumple, eso se le llama preloma, el tiempo de que nuestra fe pueda ser ejercida, o en el tiempo que la fe. Anteriormente escuché, creo que la hermana está aquí, que ella fue con temor de que no iba a ser ciudadana. Amén. Y ejerció su fe, y ya es ciudadana. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Dios, no fue en el de ella. Amén. Ella estuvo batallando y batallando y batallando, y Dios le enseñó, todo tiene su tiempo debajo del cielo y todo tiene su hora. Entonces, para poder ejercer fe tenemos que tener paciencia, para que en su tiempo. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham y Sara? 30 años. Ahora, hay algo más. Después que Sara se murió, 30 años, Sara muere. Abraham se vuelve a casar y tiene 5 hijos más. Eso es fe. Porque antes Sara no podía. Abraham tuvo hijos a los 130 años. Y tuvo 5. Entonces, cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación santa, grande, Abraham nunca pensó que él iba a poder tantos hijos. Los hijos no solo nacen de Isaac y de Ismael. Después Abraham tiene 5 hijos. Por eso es que esos 5 hijos tienen una nación grande. Amén. Entonces la fe es creer y descansar. Es vivir en el poder del nuevo pacto. Isaías 30:15 dice, en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Para qué también es la fe? No es para obtener ganancia. La fe es para, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 9, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Para qué proyectamos la fe? Para alcanzar salvación y poderse tener vida eterna. Santo es el Señor. Aleluya. Así que en el día de hoy hemos compartido lo que la fe significa. La fe es seguridad. Ahora usted me pregunta, ¿qué es la fe? La fe es seguridad, confianza de aquel que ha prometido, cumplirá lo que ha prometido. ¿Cuándo? En su tiempo. ¿Cómo la proyectamos? A través de creí, por lo cual hablé. En el antiguo pacto, el sacerdote tenía que ir y confesar los pecados del pueblo. En el nuevo pacto dice, porque es necesario que haya cambio de ley, es necesario que haya cambio de sacerdocio. Ya no es por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. La confesión de la palabra, ese es el sacerdocio nuestro. En esta dispensación de la gracia, lo único que nosotros tenemos que hacer es
confesar lo que Él hizo, y a través de la confesión creí, por lo cual hablé, y a través de la confesión atraemos lo que ya está en el mundo espiritual. Lo que tú le estás pidiendo a Dios ya está en el mundo espiritual. Solo lo tenemos que atraer a través de ¿qué? De nuestra confesión, de nuestra perseverancia. Y la Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La fe no es para pedir boberías. Aleluya. No, que quiero un reloj, un Rolex. Eso no es fe. Eso es presunción. Eso es vanagloria del humano. La fe no se creó para eso. La fe es para que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si no pedimos conforme a su voluntad, Él no nos oye. Y como no nos oye, la fe no se produce en el mundo natural. Amén. Amén. Vamos a estar en pie. Aleluya. Dios. Santo. Gracias, Señor. Así que vamos a ejercer la fe, vamos a creer por lo cual hablé. Si tenemos alguna situación, lo primero que tenemos que hacer es descansar en Él.